buenos días, queridos telemensantes. Ya es martes 26 de marzo y vamos a comenzar con nuestro resumen de noticias. Vamos al tiro con un tema que me parece fundamental. Pongan atención, algo estuvimos hablando ayer al respecto, porque ahora está muy de moda decir que hay que sacar a los militares a la calle, ¿no? Bueno, hay que tomar, yo creo que en serio este tema. No es llegar y sacar a los militares a la calle por varias razones. Uno, porque estamos evidentemente bajo un gobierno ultraizquierda, pero también es súper fácil decir que los carabineros tienen que ser más duros, lo mismo en el caso de las Fuerzas Armadas, que protejan la infraestructura crítica. Es que yo no sé si están enterados que el día de ayer empezó nuevamente el juicio oral de Claudio Crespo. Ayer se los anticipé, les estuve comentando, pero ¿entendemos lo que están viviendo nuestros carabineros? ¿Entendemos que los carabineros, en palabras de Claudio Crespo, parafraseando un poco, dice que los carabineros le tienen más miedo al poder judicial que a los delincuentes? Porque no les vaya a tocar un delincuente que se pueda endosar a uno de estos grupos minoritarios de víctimas, ¿cierto?, de los lobbies, y hasta ahí llegó la carrera, y hasta ahí llegó sus vidas. Misteriosamente ayer cambiaron, poco antes de que comenzara el juicio, a los jueces de Claudio Crespo. Ayer les leí los jueces que habían anticipado. Les voy a decir quién es el presidente. Mauricio Rettig Espinosa, Ana Claudia Gatica Colinet y Gloria Canales Abarca. Esto tuvo lugar entonces en la sala 7 el día de ayer. Es acusado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, detención ilegal, obstrucción a la investigación. Por eso está Claudio Crespo hoy nuevamente en un juicio oral. El juicio continúa hoy día. Y quiero que entendamos las proporciones de esto, porque en contra de Claudio Crespo está la fiscal Chong, Jimena Chong, clásico, Francisco Ledesma, Javier Sola Elwin, 3 fiscales, 3. Más el Consejo de Defensa del Estado, con los abogados Fernando Guerra Avilés, Carolina Jorquera, Marcelo Oyarzábal y Felipe Freire. Y además el INDH también. Pamela Campos, abogado, Alejandra Rojas, abogado, y además un abogado particular. Todos ellos conforman el equipo de gente que está en contra de Claudio Crespo, de lo malvado que es. Arriesga nuevamente cárcel, evidentemente. ¿Por qué? Por defendernos. Bueno, en la medida que vayamos teniendo noticias en relación a esto, les vamos a ir comentando. Y sí, claro, la situación está como para decir que salgan los militares a la calle con toda la fuerza de la ley. Miren, comunidad haitiana se querella en contra de Pablo Herrera, el cantante, por declaraciones en contra de extranjeros. Regio estamos ahora. Ellos dicen, estamos en contra de la discriminación, la xenofobia y peor aún, la incitación a la violencia. La querella es por amenaza no condicional e injurias. El abogado representante es de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, el señor Javier Núñez, que más que un abogado, ustedes saben, es un activista, quien expresó: no podemos permitir que se ataque a una cultura completa que está haciendo todo lo posible por aportar en nuestro país. Miren la perspectiva, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la página de Facebook, que se las pongo en pantalla, se van a dar cuenta de que esta organización es más bien un grupo de activistas. Un grupo de activistas de la agenda globalitarista, porque se van a encontrar con publicaciones del ecologismo, se van a encontrar con publicaciones de feminismo y un montón de otro tipo de publicaciones que nos dan la certeza de que en realidad son un grupo de activistas que con la excusa de la inmigración llevan a cabo todo este tipo de actividades. Entonces uno se pregunta, ¿y quién financiará todo esto, no? Bueno, y hablando de cómo avanza la agenda, un trans realizó una sesión de fotos en el sagrario de la Catedral de La Serena. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes de esta aberración, de cómo se desacraliza, de cómo lo profanan, díganlo como ustedes quieran decirlo. El personaje es Rayén Villavicencio, que estaba vestida representando supuestamente el corazón de Jesús. Eso dice la prensa, ¿no? Lo que en realidad estaba es banalizando el corazón de Jesús. Un día antes del Domingo de Ramos, esto fue el día sábado. Lo más increíble de todo es que esta sesión de imágenes, de fotos, contaba con el permiso de quienes administran la iglesia. Y después dieron explicaciones de que no sabían cuál era el guión de las fotos. ¡Qué increíble! ¿En qué planeta vivirán?, me pregunto yo. ¿Cómo se puede permitir todo esto?
¿Cómo se puede permitir que estos terroristas del movimiento LGTBQ+, X, Y y Z entren a una iglesia y hagan este tipo de performance? Y la prensa también, ustedes ya saben. Uno, por darles cobertura. Escándalo, dicen que esto generó. Obvio que es un escándalo. Obvio. Un grupo de gente que pide respeto pero no respeta a nadie. Sigo. Corte Suprema entrega informe desfavorable en contra del proyecto de ley de Fabiola Campillay. Esto es bueno. Ya saben, que la Corte Suprema le haya dicho que no a la vaca sagrada del octubrismo es un tremendo avance. Este proyecto era sobre censurar a quienes no repiten los mantras que ellos quieren que repitamos. Bueno, ellos le dicen proyecto en contra de la desinformación, ¿no? El informe fue desfavorable por varias razones, pero la más relevante es que es inviable controlarlo y evidentemente es un riesgo para la libertad de expresión. Además, habría que tipificar cada una de las desinformaciones, ¿no? Para poder sancionarlas, sino cómo. Pero lo importante acá es que es una buena señal. Y esperemos que la clase política tome en consideración este informe y vote en contra del proyecto. En la tercera está publicado con más detalle lo que les estoy explicando por si quieren revisarlo. Dense cuenta de cómo nos van encerrando cada vez más y nos van apretando por distintos flancos. Los intolerantes de la libertad. Y miren qué interesante, la ley de inclusión, esto es un estudio, impide la creación de nuevos colegios. Les leo. Un estudio de Horizontal reveló que el 78% de las comunas del país, 78%, no menor, no puede crear nuevos colegios debido a la ley de inclusión. El director ejecutivo, Juan José Obaj, remarcó que de 2016 a la fecha tenemos menos colegios subvencionados. Colegios subvencionados que evidentemente la ciudadanía prefiere por sobre los colegios municipales, salvo excepciones, ¿no? Ya ni siquiera los emblemáticos tienen sus matrículas todas cubiertas. No olvidemos eso. Y en el fondo, este tipo de normativas son las que impiden el desarrollo de un país. ¿Se dan cuenta? Todo por una supuesta buena causa, una buena intención. Claro que los niños que tengan algún tipo de discapacidad, ¿no?, tengan que ser incluidos igual que todos los otros niños, a la fuerza, con la acción del aparato estatal. Pero finalmente, la realidad es esta. Tantas restricciones, sobre todo ideológicas, porque acá yo creo que nadie quiere discriminar arbitrariamente a los niños discapacitados por ser discapacitados. Pero por este tipo de legislación, todo el universo de los niños está sin colegio. Todo este estudio sale en el contexto de la carencia de matrículas que hay para los niños de nuestro país. Sin embargo, los privados no pueden participar. ¿Por qué? Por la normativa. Entonces no se pueden crear nuevos colegios particulares, no hay cupo en los colegios municipales y los cupos que hay en el fondo son la condena para las familias de clase media. Ayer les mostraba un video yo relacionado con esto, se los puse al final del programa, súper interesante. Un joven que interpeló al Ceremi de Educación de Antofagasta, evidentemente un octubrista, pero lo interpeló porque él ve la relevancia del mérito en la educación y en todo el sistema. E insisto, por tratar de forzar el sistema, y esto pasa en todo orden de cosas, están dejando sin matrícula a muchísimos niños en nuestro país. Esta entrevista al director del Centro Horizontal está en 24 horas, por si la quieren revisar. Ahora, no se las recomiendo, porque la periodista que lo entrevista comenzó con los clásicos eslogan del lucro en la educación, de la inclusión. Al final son discursos repetidos, llenos de ideología. Porque terminemos con esta hipocresía de que el lucro es malo. No, el lucro es un excelente incentivo para el desarrollo. ¿Para qué? Para que aparezcan privados a cubrir las necesidades de la sociedad. Eso es el lucro. Así que bueno, les dejo el dato si ustedes quieren revisar la entrevista completa en 24 horas, pero no se los recomiendo, porque van a pasar dolores de cabeza telepensantes. Ahora, este no es el único problema que enfrenta la educación. El colegio de profesores sigue insistiendo en provocar más conflictos. Un paro regional armaron en Antofagasta, al parecer muchísimos asistentes, patrocinado por el colegio de profesores. Se realizó el día de ayer. Todos los colegios municipales paralizados. Entonces, claro,
los niños chilenos que están condenados a los colegios municipales se quedan sin clase. Esta es la condena, además del adoctrinamiento que hay en estos colegios, pero dejando esto de lado, de la mala calidad, ¿no? Bueno, todos los colegios de la región paralizados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Se están movilizando por el suicidio de una profesora que fue víctima de bullying por parte de una alumna y de miembros de la familia de la alumna. Entonces ahora están pidiendo una ley en memoria de la profesora. Y que ya, ok, uno encuentra lamentable la situación. Terrible. Ojalá que no termine en un suicidio, ¿no? Pero no podemos estar sacando leyes por este tipo de cosas. La ley no es para esto. Insisto, obviamente es una tragedia. Pero la ley no es para conmemorar a nadie, pues, telepensante. Además, no nos olvidemos, los mismos que le quitaron toda la autoridad a los profesores en las salas de clase, la ultraizquierda, ¿no?, que moviliza el colegio de profesores, son los que ahora están exigiendo esto. Pero si ellos provocaron estas situaciones. Es la agenda ideológica de la izquierda la que genera este tipo de conflictos. La hipocresía, ¿no? Ahora no se preocupen, porque los degenerados del Ministerio de Salud realizan una licitación de casi 50 millones de pesos en un estudio etnográfico de las chemsex. Y ustedes quieren saber qué es una chemsex, ¿no? Yo no lo sabía, lo tuve que investigar. Son fiestas de los terroristas del lobby LGTBQ+, X, Y y Z y todos sus símiles con drogas. Esto es una chemsex. De todo, digamos. Entonces el Ministerio de Salud hizo una licitación para que se realice un estudio etnográfico. Les voy a leer. Según las bases de licitación, los métodos y técnicas a utilizar para el levantamiento de información debían resguardar la implementación de un enfoque comprensivo y participativo basada en derechos humanos y el resguardo de la confidencialidad que permita realizar una caracterización de uso de drogas y comportamiento sexual a través de los discursos y observación de los comportamientos de los propios participantes de los eventos de chemsex. Y los personajes que iban a realizar estos estudios también estaban caracterizados, ¿no? Tenían que llamarse colaboradores, pero los colaboradores tenían que vivir la experiencia en pleno, literal. O sea, tenían que vivir la experiencia sexual, drogarse, participar de la fiesta en pleno. Eso es un estudio etnográfico, por si ustedes no lo sabían. Evidentemente también este colaborador tenía que ser de la comunidad LGTBQ+, XYZ, estos terroristas, ¿no? Y sí son terroristas. Miren lo que acaban de hacer en la iglesia de La Serena. Y no respetan a nadie. Son pornoterroristas. Eso es lo que son. Ahora, les tengo una buena noticia. Se detuvo el proyecto. No sé cuánta plata les habrán alcanzado a pasar de los 50 millones de pesos. Y ustedes dirán, qué bueno que lo detuvieron porque era horroroso. No. Lo detuvieron porque uno de los colaboradores fue agredido. Es que más encima si son tremendamente violentos. Entonces la organización que estaba realizando el estudio puso un reclamo, detuvo el estudio, qué sé yo, y por eso no se llevó a cabo este estudio etnográfico de las chemsex. No porque el estudio haya sido una atrocidad, una aberración. ¿Cuál era la idea de todo esto? Se preguntarán. Bueno, la salud pública, ¿no ven ustedes? No se dan cuenta que todas estas chemsex son un problema de salud pública. El contagio de enfermedad de transmisión sexual, obvio. ¿No ven que para saber cómo se contagian estas enfermedades hay que vivir la experiencia? En esto se gasta nuestra plata. En el lumpen de nuestra sociedad. En los drogadictos promiscuos por temas de salud pública. Insisto, como si en estos tiempos la gente no supiese cómo se contagian las enfermedades de transmisión sexual. No supiese la gente lo malo que es el consumo de droga. A ver, cada cual es libre de hacer lo que quiera en la esfera privada, pero la libertad no es libre. Eso es lo primero. Y lo segundo es por qué se gastan la plata de todos los chilenos en estas atrocidades, en esta gente aberrante, cuando tenemos niños sin matrícula en los colegios. Esta es la dirección del Ministerio de Salud, el mismo ministerio que la semana pasada le estaba preguntando a niños de entre 8 y 10 años si es que habían eyaculado en sus bocas. Mismo ministerio. Tengan cuidado con el Ministerio de Educación y con el de Salud
también, y también con el Ministerio de la Mujer, que son los 3 más ideológicos. Por ahí están pasando toda la agenda ideológica de este gobierno. Vayan a los colegios, hablen con sus profesores. Yo ya lo hice, yo tengo un hijo, yo ya lo hice. No hay que esperar a que los niños hayan sido abusados para tomar una iniciativa, telepensantes. Ustedes tienen el derecho y deber constitucional de educar a sus hijos y de protegerlos frente, sobre todo, estas atrocidades. Avanzando con los temas, mientras tanto, en el Congreso, en el universo de la clase política, este universo paralelo, ¿no? Siguen dándose cosas entre ellos, lo mismo de siempre, hubo una disputa por la presidencia de la Cámara del Senado, Macaya deja el cargo, algunos consideran, ya sabemos quién es, que era el Partido Comunista, el que tenía que tomar esta dirección, porque es el presidente de la Cámara el que pone los temas en tabla. Es importante el cargo, lo que se va a votar en el fondo, que se va a legislar. Bueno, y entonces supuestamente, según el oficialismo, la derecha traicionó el pacto que tenían, quizás qué transaca habían hecho por debajo de la mesa. La cosa es que no lo respetaron, el oficialismo estaba indignado, la Camila Vallejo le salía humo por la oreja. Y finalmente José García Ruminot, senador de Renovación Nacional, se queda con la presidencia de la Cámara. Vayan a ustedes, insisto, a saber cuál es la transaca que tenía. Ahora, la senadora Rincón está un poquito enojadita con Macaya. ¿Por qué? Porque Macaya la interpela, la invita, no sé, díganlo como ustedes quieran decirlo, a una primaria presidencial con Evelyn Matei. Pero a Johannes Kaiser todavía no lo invitan. Ya pues, si Johannes Kaiser dijo que podría ir perfectamente a una primaria en Chile, vamos, invítenlo. Yo les dije que la derecha iba a empezar a ser errática desde la muerte de Piñera, porque ahí estaba la cabeza, esa era la conducción. Y yo digo derecha, yo sé, y sabemos que no son de derecha, pero se entiende, ¿no? ¿Qué contesta Rincón a todo esto? Que es apresurado, absolutamente fuera de foco. Básicamente se hacen los desinteresados porque es vergonzoso que estemos hablando de estos temas con la situación en la que está nuestro país, en cómo avanza la agenda de este gobierno. Y ellos ahí, de brazos cruzados, en una batalla comunicacional, ¿no? Para ver quién saca más créditos políticos del sufrimiento de los chilenos. Y nos vamos entonces con una entrevista exclusiva a Pilar Toncio. Ella, hasta la semana pasada, era la directora de DIPRECA. DIPRECA, para los que no sepan, es el sistema previsional que tiene Carabineros, Gendarmería y la PDI. Esto es estatal. Y bueno, de este sistema previsional se desprenden servicios como el Hospital de Carabineros, el Hospital DIPRECA, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la desvinculan? Por decir la verdad. ¿Cuál es su intención? Limpiar su nombre. ¿Por qué? Porque al ella estar investigando las irregularidades que habían dentro de DIPRECA, desde cosas que son poco éticas, ¿no?, hasta mal uso de recursos públicos, a ese nivel estamos hablando, la acusaron de maltrato laboral. Además de que el típico modus operandi de los mafiosos, los sindicatos comenzaron a amenazarla con paralizarse, lo típico que hacen estos corruptos. Y es súper importante entender que ella trabajó 24 años en el sector privado en temas de mejoramiento de procesos, gestión. Ella ingresa hasta 8 meses en el cargo de directora de DIPRECA y detectó muchísimas irregularidades, razón por la cual desde el ministerio le solicitan la renuncia. Desde el Ministerio del Interior de Carolina Toá se supone que su jefe directo es Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Entonces, que se entienda bien que ella no ingresó al cargo por un pituto político. Ella ingresa por concurso público como debe ser. Levantó más humo o más tierra o más polvo de lo que tenía que levantar y le costó su trabajo. Así que por favor, señor director, vamos a ver las declaraciones de Pilar Toncio. Hola Pilar, qué gusto saludarte, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poco cómo fue tu gestión. Estuviste, tengo entendido, 8 meses en tu cargo. ¿Cómo fue iniciar esta experiencia y por qué fuiste empezando a descubrir que estaban pasando cosas que no eran regulares dentro de la institución? Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo ingreso efectivamente por un concurso ADP. En julio del 2023 ingreso a la dirección de DIPRECA. Me empiezo a encontrar con varias cosas ahí que es necesario solucionar, algunas irregularidades, otras
situaciones que por lo menos son cuestionables, siempre bien orientada a lo que es gestión, a lo que es mejoramiento de la gestión. Empezamos a levantar estas irregularidades y a poder corregirlas, ya sea por mejoramiento de procesos, mejoramiento de procedimientos, y también nos vamos encontrando con algunas cosas que requieren alguna investigación sumarial porque son bastante más serias, varias consultas a la Contraloría también por estas irregularidades o situaciones que se van encontrando. Y en general se ve muy poco control, por lo menos con el hospital de Ipreca, en realidad bastante más fuerte con el hospital, poco control en la gestión. Esto implica, a ver, por nombrar algunas cosas, digamos bien en general, procesos licitatorios que no están debidamente hechos, sueldos que son excesivamente altos para lo que corresponde a un sistema público y al cargo de las personas, asociaciones de funcionarios que entre ambas instituciones, DIPRECA y Hospital DIPRECA, hay 6 asociaciones de funcionarios. Y debo decir que 3 de ellas siempre trabajando por los funcionarios, por causa justa, y otras 3 que se encuentran algunas cosas ahí que van haciendo ruido en el tiempo. Algunos dirigentes que gozan de algunos privilegios, por ejemplo, que no corresponden. Varias cosas que se van encontrando allí, como te decía, algunas con carácter de sumario, incluso terminó alguna denuncia en el Ministerio Público. Todo, al final, en resumen, relacionado con falta de la probidad o con, ya de frentón, con un mal uso de los recursos públicos. Y empezaste a indagar, y a ti te piden la renuncia, Pilar. ¿Cómo fue esto? ¿Nos puedes, por favor, contar? Bueno, de que empezaron todas estas investigaciones, procesos sumariales, como te decía, o que yo pedía levantamiento de algunos informes para detectar estas irregularidades o situaciones poco transparentes. Las personas que estaban involucradas de una u otra forma en estas investigaciones empiezan a reaccionar a eso, digamos, y empiezan con hostigamiento. Primero recibo acusaciones de maltrato que rotundamente son negadas, digamos, siempre con harto diálogo con las personas, siempre se les escucha a todos, y empiezan con estas acciones, digamos, primero las acusaciones de maltrato, después llegaron a la prensa, pusieron mi nombre ahí en prensa como maltratadora laboral. Posteriormente salieron con licencia médica estas personas que también de bien dudosa procedencia, son dadas por los mismos médicos que trabajan en la institución, digamos. Empiezan con reuniones con las autoridades a poner mal mi nombre en la DIGEMPOL, que es esta división del Ministerio del Interior que se encarga de las policías. Yo pongo una denuncia, por ejemplo, maltrato, porque yo también tuve algunos actos que constituían maltrato, y a mí la denuncia no me la reciben en el Ministerio del Interior. Tu jefe directo pasa a ser el Ministerio del Interior, en particular, sí, me imagino yo, el subsecretario del Interior. El subsecretario Monsalve, efectivamente. ¿Y ellos no reciben tus denuncias de maltrato? No, yo hice una denuncia de maltrato el 15 de enero y no fue recibida por el ministerio. Quiero ser bien enfática. Había algunas cosas que, si bien no constituían una irregularidad directamente, eran cuestionables por lo menos desde el punto de vista ético. ¿Te fijas? Entonces, claro, efectivamente había o mala gestión también. O sea, por decir algo, una mala evaluación de desempeño en el sistema público, nadie se atreve a hacerla. Todos trabajen como trabajen, todos tienen que ser súper bien evaluados. Entonces, claro, yo iba y levantaba los puntos de gestión que debían ser corregidos por estas personas, en que deberían mejorar su desempeño, y eso era un desastre. Entonces, claro, estas jefaturas, suponte tú, tuvieron unas evaluaciones de desempeño deficiente, se les puso anotaciones de demérito, que son las sanciones escritas o amonestaciones escritas que existen en el sistema. Habían faltas bien importantes, hay temas contables muy fuertes que estaban en una fiscalización, por ejemplo, de la Contraloría, observaciones que no habían sido resueltas en 2 años. Entonces se les sancionó, por ejemplo, con esta anotación de demérito, se les entrega a causa de esta gestión o de falta de gestión. Un par de jefaturas están incluidas en procesos sumariales por temas más delicados, que no te puedo dar mayores antecedentes ahora, pero temas delicados ya hablamos de frentón, mal uso de recursos, especies que desaparecieron a ese nivel, digamos, de todo. Entonces, como te decía, estas jefaturas, que son, en el fondo son 5 de 14 jefaturas, estaban involucradas en estos temas.
A esto se suma una jefatura que posteriormente fue director subrogante del hospital, que también estaba en algunos hechos un poco irregulares. Mira, hubo aumentos de sueldo, por ejemplo, de personas cercanos a un 40%, cosa que no puede ser bien vista en ningún servicio público. ¿Cuál fue la respuesta que te dio el Ministerio del Interior al denunciar estas irregularidades? Al Ministerio del Interior yo le pedí reunión en un par de oportunidades a través de la jefa de personas del Ministerio y no fui recibida. Me derivaron siempre al jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías, la DIGEMPOL, que una jefatura que asumió hace unos pocos meses. Siempre me derivaron hacia la DIGEMPOL. Nunca me recibieron en el Ministerio de Interior ni en la Subsecretaría del Interior. Y cuando yo acudí al jefe de la DIGEMPOL, el señor Francisco Estudillo, y le reporté varias de las cosas que estaban sucediendo, me dijeron que siguiera investigando, pero que no levantara mucho polvo, que esto no fuera muy sutilmente. Yo pregunté tal cual, digamos, o sea, que hay un problema, que yo siga haciendo mi trabajo, no, pero trata de ir despacio, que no se haga mucho ruido. Esas fueron las indicaciones que yo tuve de la DIGEMPOL. Que te piden la renuncia, porque la renuncia te la piden directamente desde el ministerio. ¿Está relacionado con esta investigación que tú estás haciendo? Claro que sí. O sea, de todas estas faltas que se fueron levantando y que este grupo de personas se confabuló finalmente para sacarme, porque pensando que yo saliera se iban a bajar todas estas investigaciones, que se retiran los sumarios, que se retiran los pronunciamientos, las presentaciones a la Contraloría y todo eso. Entonces ellos trabajaron para eso. Yo recibí, hay mucha gente que también, y quiero destacar eso, que me apoyó en este proceso. Yo recibí denuncias anónimas de por lo menos 3 personas donde acusaban a estas otras jefaturas de confabularse, de hacer gestiones para que no saliera a la luz todo esto. Incluso lo que finalmente pasó fue una amenaza de paro de 2 asociaciones del hospital, 2 de las 4 asociaciones que existen en el hospital, donde los dirigentes que estaban incluidos en estas asociaciones y que veían en el fondo en riesgo sus intereses personales, lo que hicieron fue tratar de bajarme el cargo, digamos, abiertamente fue eso. Y finalmente esta asociación de médicos, por ejemplo, se comunica con el jefe de la DIGEMPOL a través de WhatsApp y le da un ultimátum al jefe de la DIGEMPOL y les dicen: si la directora no sale el 18 de marzo, nosotros nos vamos a paro. Y existen comunicaciones oficiales, comunicados donde ellos amenazan con este paro que yo me entero, o sea, según la información que nosotros manejábamos, que no podía aceptar, porque incluso en la misma asociación, cuando llamaba a asamblea a sus asociados, nadie adhería, digamos. Eran solamente estas 2 doctoras, la doctora Carolina Prieto y la doctora Alejandra Faulbaum, ambas con intereses personales ahí involucrados en la administración del hospital. Ellas dan en este ultimátum al director de la DIGEMPOL, y finalmente el mismo día, a las 7:30 de la tarde, me llama el director de la DIGEMPOL y me dice, me cita en su oficina y me dice: le tengo malas noticias, hemos decidido poner término a su periodo como directora. Y cuando le pregunto las razones, me dijo: bueno, se hizo demasiado ruido con las acusaciones que se hizo, con las investigaciones que se están haciendo, y a mí me van a parar el hospital, me dice. Entonces, y me dice: me van a parar el hospital la asociación de médicos y la asociación de enfermeras. Yo le digo: imposible. Primero, porque la asociación de enfermeras es una de las 3 asociaciones que siempre, incluso ellos mismos, fueron a la DIGEMPOL y pidieron audiencia al Ministerio del Interior. También ellos queriendo exponer que esto se trataba simplemente de una confabulación porque sus intereses personales se veían amenazados, digamos. Y me dice: bueno, es una decisión que ya está tomada, así que nada más que hacer. Así que claro, obviamente veo todo enlazado, todos estos procesos investigativos que se hizo, de todas estas faltas que se fueron levantando, al extremo que me llegaron anónimos del director actual que se juntaba en un restaurante con el director anterior, confabulando. O sea, es un tema, Claudia, que yo no te puedo dar todos los antecedentes acá en este minuto, pero que dan cuenta de toda una acción concertada, malintencionada, con el puro efecto de que estas personas no se vieran afectados sus intereses personales, digamos.
Y como te digo, ahí dentro de todo esto hay cosas de mayor o menor grado, desde una amonestación escrita hasta una denuncia al Ministerio Público. La publicación en prensa, yo me entero que existe una investigación sumaria en mi contra a causa de estas primero 4 acusaciones y posteriormente se sumó una quinta del director del hospital, porque vio amenazada su gestión porque lo estábamos controlando. Yo nunca tuve una noticia, yo ni siquiera fui citada a declarar por parte del Ministerio del Interior. Entonces se ensucia mi nombre, finalmente, con estas acusaciones de maltrato que no tenían ninguna evidencia, ningún asidero y que la investigación nunca siguió su curso. Yo hasta ahora desconozco qué pasó con esa investigación, ni siquiera fui citada por el ministerio. Yo ya no estoy en DIPRECA, así que yo no sigo investigando, lo que sí espero que todas las investigaciones que salieron desde mi administración sigan su curso, que la Contraloría siga con el curso, que los sumarios sigan su curso, y que el Ministerio Público siga con este par de denuncias que está dando vuelta y que esto termine, o sea, que de alguna forma se pueda atacar esta casi, por así decirlo, red de corrupción que existe. Actualmente ella está sin trabajo, desvinculada porque la echaron y la investigación está en manos de la Contraloría. Así que esperamos que esto se considere de la forma que debe considerarse, porque esto es grave. Es otro caso más de corrupción, otro escándalo más, que evidentemente al lado de los otros escándalos es un poquito menos escandaloso, pero tenemos que escandalizarnos igual. Si no podemos normalizar la corrupción, es como lo que hablábamos en otros capítulos, no podemos tampoco normalizar la delincuencia. De lo contrario, nos vamos a ir quedando acá, en esta posición, y no vamos a salir de este lugar. No, debemos condenarlo, debemos tener estándares éticos y morales altos siempre. Da lo mismo si un funcionario público se roba un lápiz o está desfalcando alguna institución. Así que esperamos que la Contraloría haga la investigación como tiene que ser. Y cualquier cosa, evidentemente, queridos telepensantes, les vamos a estar informando si es que tenemos más antecedentes al respecto de cómo se va desarrollando este caso. Y obviamente le damos las gracias a Pilar Toncio por darnos su declaración exclusiva hasta el momento. Y a ustedes, queridos telepensantes, ayúdenos a viralizar esta información. Tengo que recordarles que se suscriban a este canal. Este trabajo es para que la gente pueda estar rápidamente informada de las cosas que van pasando en nuestro país. Entre más personas estén enteradas de lo que está pasando, de cómo va avanzando la agenda ideológica, de cómo estos corruptos están por sobre la ley y todas las cosas que están pasando en nuestro país, más avanzamos en nuestra batalla política, cultural, ideológica, que finalmente es para rescatar Chile. Con esto me despido, pongan un like, pongan la campanita, soy la Clau Ormeño para Esfera Pública, nos vemos mañana, recuerden, de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la mañana, el primer resumen de noticias libertario. Nos vemos mañana, chao.